Espero hayan tenido una buena semana, que todo les haya ido bien. Ya vamos a terminar lo que es el curso de histología y ya solo les quedaría estudiar, ¿verdad? Les quedaría estudiar para dar el examen. Y tranquilidad, vamos a ver sistema reproductor masculino y vamos a terminar de ver lo del sistema circulatorio, ¿verdad? Nos faltó ver las capas del corazón. Así que vamos a ver esto rápido. Entonces, empecemos con lo que es el sistema reproductor masculino, ¿verdad? Vamos a ver primero generalidades y luego vamos a ver lo que compone el sistema reproductor masculino, ¿verdad? Entonces veamos aquí las generalidades. Tenemos que está conformado por los testículos, ¿verdad? Los testículos y un sistema de conductos, ¿verdad? Un sistema de conductos que pueden ser intra y o extracelulares, ¿verdad? Vamos a tener glándulas anexas, también lo pueden encontrar como glándulas accesorias. Y finalmente el órgano copulador que va a ser el pene, ¿verdad? Y dentro de este tema tenemos que ver dos cosas importantes, que es la espermatogénesis y lo que es la esteroidogénesis, ¿no? Estas son funciones principales de lo que son los testículos, ¿verdad? La espermatogénesis, formación de espermatozoides, y la esteroidogénesis, que forma andrógenos, ¿verdad? ¿Qué son los andrógenos? Son hormonas masculinas, ¿verdad? Y la principal de estas es la testosterona, que estimula justamente lo que es la espermatogénesis. Bien, entonces miren, aquí tenemos una imagen que está en su clase, que es súper ilustrativa de lo que trata este tema, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros aquí lo que es el testículo, ¿verdad? Tenemos su sistema de conductos, ¿verdad? Tenemos aquí la presencia de los órganos, perdón, de las glándulas anexas, ¿verdad? Una, dos, tres, ¿no? La glándula bulbouretral, la vesícula seminal, la próstata, que lo vamos a ver en un rato, ¿ok? Y luego vemos cómo conecta finalmente con lo que es la uretra y ya vemos al órgano copulador, que es el pene. ¿Verdad, chicos? Entonces este esquema sintetiza muy bien lo que es el sistema reproductor masculino, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a ver los componentes. Primer componente y el principal, digámoslo así, cuando les hablen de lo que es el sistema reproductor masculino, ustedes tienen que decir los testículos, ¿verdad? Los testículos. De los testículos hacia el pene vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar lo que son los conductos intratesticulares, ¿no? Que están dentro del testículo. Vamos a encontrar los conductos extratesticulares. Y finalmente, entre todos estos tramos, vamos a encontrar las glándulas accesorias, glándulas anexas, que son tres, ¿verdad? Son tres: la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales, ¿no? Van a haber dos vesículas seminales, ¿no? Como son dos testículos, va a haber una para cada testículo, ¿no? O sea, orientadas a cada testículo, una próstata y dos glándulas bulbouretrales igual, ¿no? Finalmente, lo que tenemos que es el pene. Dentro de los conductos intratesticulares tenemos los siguientes, ¿verdad? Los tubos seminíferos, ¿verdad? Los tubos seminíferos que continúan con los tubos rectos, y esos tubos rectos llegan a lo que se conoce como red de testis o red testicular, para finalmente llegar a los conductillos eferentes, ¿verdad? Estos conductillos son cortos y conectan con el epidídimo. El epidídimo ya viene a ser un conducto extratesticular. Bien, luego del epidídimo sale por el conducto deferente para continuar con el conducto eyaculador, ¿no? El conducto eyaculador es que finalmente conecta con lo que es la uretra, ¿verdad? Con lo que es la uretra, para finalmente ya salir por por el pene. Bien, José, entonces, disculpa, sí, una sí, pregunta. dime, dime. No, solo quería saber si me escuchabas porque hace rato estaba que probaba el audio y no se escuchaba nada. Bueno, sí, ahora sí te escucho. Bueno, antes no te Ahí escuchaba, va. ahora sí. Sí. Está bien, perfecto. Ok, Continúa. ya. Entonces, vamos ahí. Entonces, primero comenzaremos viendo lo que son los testículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que recordar y siempre tener en cuenta de los testículos? Primero, que están fuera de la cavidad peritoneal, ¿no? Es decir, no están en lo que es el core, ¿verdad? No están en lo que es el core, el abdomen, ¿no? O sea, fuera de la cavidad del peritoneo. Y va a estar cubierta por lo que es la albuginia, ¿ya? Esta capa es tejido conectivo, ¿verdad? Tejido conectivo que va a ser caracterizado por simplemente cubrir, ¿verdad? Por acá lo vamos a ver, la túnica albuginia, ¿verdad? Ven esta de línea de naranja, esta va a ser la túnica albuginia, que se va a invaginar, ¿no? Va a entrar y va a formar lo que son los lobulillos, ¿verdad? Vean aquí los lobulillos, ¿no? Que está aquí pintado de color amarillo, ¿verdad? Esta cubierta de albuginia se engrosa en la parte dorsal, ¿verdad? Se engrosa en la parte dorsal para formar lo que es el mediastino testicular.
¿ya? Por esta zona. Acá no se ve en esta imagen, pero por acá se engrosa y forma el mediastino testicular. Entonces, ustedes que tienen que recordar que la albuginia se encuentra recubriendo al testículo y que forma en su parte dorsal al mediastino testicular. Nada más, con eso es más que suficiente, ¿verdad? Luego aquí les pongo que los tabiques que dividen al bulillo, los tabiques que dividen al testículo en lobulillos son incompletos, ¿no? Son incompletos, o sea, no llegan hasta acá, sino que hasta la mitad, hasta cierto punto. Por lo que, en todo caso, estos lobulillos se encuentran comunicados, ¿verdad? No están totalmente aislados, sino que se encuentran comunicados, es decir, que tienen espacio entre ellos. Bien, sobre la albuginia, que es esta línea de naranja que vemos acá, vamos a encontrar lo que es la túnica vaginal. ¿Ya? Lo que es la túnica vaginal, que en esta imagen está pintado de color medio celeste o medio morado. No sé qué color es porque yo soy medio daltónico, sí, a veces tengo un problema con identificar colores verdes. Bueno, ya, en fin, eso no tiene nada que ver, chicas. Lo que está de este color es la túnica, eh, perdón, la túnica vaginal, ¿verdad? La túnica vaginal. ¿Y qué es esto de acá? Va a ser una evidencia del peritoneo arrastrado durante el descenso de los testículos, ¿verdad? Entonces, la túnica vaginal que tienen que recordar ustedes que se encuentra sobre la albuginia y que es el peritoneo que se arrastra durante el descenso de los testículos, ¿verdad? Los testículos se encuentran suspendidos por lo que es el escroto, ¿verdad? El escroto es la bolsita donde se encuentran los testículos, ¿no? Que se ve a simple vista. Y acá algo importante que es que cada lobulillo, ¿verdad? Cada lobulillo, cada uno de estos, tiene de 1 a 4 tubos seminíferos. ¿Ya? De 1 a 4 tubos seminíferos. Entonces, repasemos aquí un poco lo que es el testículo. Entonces, miren, ya les mencioné de naranja lo que es albuginia. Sobre esto tenemos lo que es la túnica vaginal. Y sobre esto tenemos lo que es el escroto, ¿correcto? Cada testículo tiene lobulillos, ¿verdad? Cada testículo tiene lobulillos que se encuentran comunicados, ¿ya? ¿Por qué? Porque los tabiques no los separan totalmente, ¿ya? Entonces, los lobulillos del testículo se encuentran comunicados. Tenemos a los tubos seminíferos que luego continúan con los tubos rectos, ¿no? Que llegan a la red de testis, luego los conductos eferentes, ¿no? El epidídimo y mis conductos deferentes. Y ahora sí, bueno, vamos a ver. Esto es solo como un resumen para que vayamos cuadrando. José, Sí, disculpe una pregunta. dime. Eh, la túnica vascular es lo mismo que la túnica vaginal? No, 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 ¿O no. no? La túnica vascular que tiene vasos sanguíneos, ¿no? Como la albuginia es tejido conectivo, recuerda siempre que el tejido conectivo es irrigado, ¿no? O sea, que quiere decir que van a pasar vasos sanguíneos a través de esas capas, ¿no? Y acá lo ponen como túnica vascular, ¿verdad? Acá lo ponen como túnica vascular. Pero ¿a qué me hace referencia esto? Que hay vasos sanguíneos en la albuginia, ¿sí? Para nutrir, obviamente, el testículo. Ujú, nada más. Y la túnica vaginal vendría a ser lo que está de celeste medio morado, ¿verdad? Sí, de Como lila. celeste. Ajá, sí. Ajá, acá sí, sobre esto de acá, sobre esto de acá, esto de acá encima, sí. Entonces veamos ahora lo que son los tubos seminíferos, ¿verdad? Ustedes lo van a encontrar ahí como, por ahí como túbulos seminíferos o tubos seminíferos, ¿verdad? Vamos a encontrar aproximadamente 1000 tubos seminíferos por testículo, ¿ya? Entonces ahí tendrían que hacer ustedes matemáticas para poder identificar, ¿no? Si en cada lobulillo hay de 1 a 4 tubos seminíferos y en ambos testículos tengo 1000 tubos seminíferos, ¿cuántos lobulillos habría por cada testículo, verdad? Bueno, ya lo podemos calcular después, pero no se confundan, ¿ok? Es 1000 tubos seminíferos entre los dos testículos y estos tubos seminíferos se encuentran de 1 a 4 agrupados en lobulillos, ya que están dentro del testículo. ¿Verdad? Estos, si nosotros se encuentran, obviamente, esos tubos seminíferos se encuentran obviamente medios enrollados, ¿no? Y van a tener una longitud de 30 a 70 centímetros si es que nosotros los sacamos y los extendemos, ¿verdad? Y estos tubos seminíferos tienen una luz, ¿verdad? Si son tubos, significa que tienen una luz. Y está recubierto por lo que es el epitelio seminífero o epitelio germinal, ¿verdad? ¿Y qué vamos a encontrar en este epitelio seminífero o epitelio germinal? Vamos a encontrar a las células dispuestas en niveles. Ya no va a ser un epitelio no va a ser un epitelio estratificado, sino que las células van a estar compuestas en niveles, ¿no? En un nivel voy a tener acá, en un nivel voy a tener
una cantidad de células, que son, ahorita lo vamos a ver, otro tipo de células y otro tipo de células, ¿ya? No son estratificados, sino que se encuentran en niveles. Obviamente, el ser un epitelio... Una pregunta, disculpa. Ah, ya, sí. Dime. ¿Los conductos seminíferos son diferentes que los tubos? ¿Cómo? ¿Los conductos seminíferos y los tubos seminíferos? Ujú, ¿son lo mismo o no? Sí, o sea, ¿son tubos o, o tubulillos seminíferos? ¿Y los Y, conductos? a ver, acá. Todos son conductos, o sea, en conjunto todos son conductos, pero cada Ujú. porción tiene su nombre, ¿no? Túbulo o tubo. Túbulo, tubo, túbulo, tubo. Ya, conducto es en conjunto todo. Ya, entonces Sino que estaba ahí. Sí. en la anterior decías que había de 1 a 4 tubos seminíferos, entonces me confundí un poco. Ah, sí, es lo mismo, acá está. Tubos seminíferos y tubos seminíferos. Sí, está bien, no. Ah, Es ese es tubos, en total. El 1000 claro, es o en sea, total. Ah, ok. ahí en total. Y por cada lobulillo voy a encontrar yo de 1 a 4. Ah, ok, ok. Ajá. Entonces, mira acá, por ejemplo, ¿no? Mira, tengo amarillo acá, ¿cuántos lóbulos ponen? Es una imagen representativa, obviamente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lobulillos. Dentro de estos 6 lobulillos yo voy a encontrar de 1 a 4 tubos. Pero obviamente, como son 1000 entre los dos testículos, va a haber muchísimos más lobulillos por testículo. Obviamente, ¿no? Esta es una imagen representativa. Nada más. Ya, entonces yo estaba por aquí. Ya, entonces el epitelio seminífero se encuentra, obviamente, como es un epitelio, sobre una membrana basal, ¿verdad? Va a tener una membrana basal y se encuentra rodeado por células mioides. Estas células mioides, ¿qué hacen? Son de contracción, tienen proteínas contráctiles que van a ayudar a mover lo que es el líquido seminal durante todos esos tubos, ¿no? Por todos esos tubos. Y también vamos a encontrar lo que son las células de Sertoli, ¿verdad? Dentro del tubo seminífero y dentro de lo que es el epitelio seminífero vamos a encontrar células de Sertoli. Ya en un rato las vamos a ver, son unas células muy importantes. Corresponde aquí que las células de Sertoli son células de sostén, ¿verdad? Son células de sostén. ¿Qué quiere decir esto? Que nutren a las demás células que se encuentran en este epitelio. Y también vamos a encontrar a las células espermatogénicas. ¿Ya? Células espermatogénicas que se originan de las espermatogénicas primordiales, ¿ya? O las también conocidas como espermatogonias. Entonces, que ustedes pongan, ¿no? Las espermatogonias originan de las células espermatogénicas. ¿Dónde se encuentran estas células espermatogénicas? Se encuentran en el epitelio seminífero que conforma al tubo seminífero, ¿verdad? ¿Qué se encuentra separando? ¿Qué se encuentra separando a estos tubos? Se encuentra separándolo o se encuentra separados por lo que es el intersticio testicular. ¿Qué es el intersticio testicular? Si lo quieren ver así, como ya se los mencioné en otras clases, el estroma. ¿Ya? El estroma. ¿Y por qué está conformado? Está conformado por tejido conectivo. En este caso va a ser tejido conectivo laxo. Ya va a tener abundantes fibroblastos, va a tener fibras colágenas, obviamente va a tener vasos sanguíneos y también va a tener vasos linfáticos. ¿Ya? Y se va a caracterizar por albergar a lo que son las células de Leydig. ¿Ya? Estas células de Leydig, ¿qué hacen? Van a producir testosterona. Ya van a producir testosterona. Acá, bueno, características histológicas, ¿verdad? Son poliédricas, redondeadas, ¿no? Tienen un citoplasma pálido, tienen un núcleo pálido y sus vacuolas tienen abundantes lípidos. Bien, entonces aquí tenemos un corte de lo que es el tubo o túbulo seminífero, ¿no? Acá tenemos otro, ¿no? Entonces, vemos aquí lo que está en blanco va a ser lo que corresponde al intersticio, ¿ya? Y miren aquí las células de Leydig. ¿Dónde se encuentran las células de Leydig? En el intersticio que separa a los tubos seminíferos, ¿ya? Entonces, de todo esto que les acabo de decir, ustedes que tienen que recordar que los tubos seminíferos están compuestos por epitelio seminífero, ¿verdad? Eh, Dentro del epitelio seminífero voy a encontrar células de Sertoli, ¿ya? Y en el espacio o en el intersticio testicular voy a encontrar lo que son las células de Leydig. Ustedes tienen que saber esto ya desde ahorita. Entonces aquí tenemos a un microscopía óptica lo que es el testículo, ¿verdad? En este caso vamos a ver a lo que es la red de testis, ¿no? Que ya está fuera. Todo eso es el testículo, ¿no? Acá encontramos lo que son los lobulillos, no se logra apreciar muy bien. Tenemos la túnica albuginea, tenemos aquí lo que es el epidídimo,
y los demás conductos, ¿verdad? Entonces, esta es una microscopía óptica de lo que es el testículo. Y acá tenemos, miren lo que les puse hace un rato, ¿no? Acá voy a encontrar yo mis células de Leydig, y esto de acá que ven aquí va a ser el epitelio seminífero, ¿no? Que corresponde al tubo seminífero, ¿no? Y esto en todo caso va a ser lo que corresponde al intersticio, ¿ya? Al intersticio. ¿Qué encuentro en el intersticio? Encuentro células de Leydig. ¿Qué hacen las células de Leydig? Producen testosterona. ¿Ya? Producen testosterona. Y dentro del epitelio seminífero que encuentro yo, encuentro células de Sertoli. Ya, eso de células de Leydig y células de Sertoli, tengan bien claro dónde está cada una, ¿ya? Células de Leydig en el intersticio y las células de Sertoli en el epitelio seminífero. Entonces, tenemos que hablar ahora de lo que es de lo que son las células de Sertoli. Y entonces, miren, acá en esta imagen, yo tengo acá, lo que está por este lado va a ser la luz de qué? Del tubo seminífero, ¿ya? Y acá tengo lo que corresponde a mi epitelio seminífero. Dentro de mi epitelio seminífero, ¿qué voy a encontrar yo? Se los dije, voy a encontrar células espermáticas, ¿no? Dispuestas en niveles, y voy a encontrar mis células de Sertoli, ¿verdad? Voy a encontrar mis células de Sertoli y células espermáticas dispuestas en niveles. Bien, entonces, hablemos ahora de lo que son las células de Sertoli, ¿no? Son células medio cilíndricas, ¿verdad? Tienen un núcleo pálido y se puede ver el nucleolo, se puede ver el nucleolo. Y van a descansar sobre la lámina basal, o sea, van a estar en posición basal de este epitelio, ¿verdad? Y van a estar orientadas hacia la luz, ¿verdad? Van a estar orientadas hacia la luz del tubo seminífero. Bien, vamos a tener acá lo que son dos compartimentos, ¿ya? Un compartimento basal, ya que está obviamente cerca de la lámina basal, y un compartimento adluminal, ¿verdad? Adluminal hacia la luz, ¿ya? En el compartimiento, en el compartimiento basal, ¿qué voy a encontrar yo? Voy a encontrar a las espermatogonias, ¿ya? ¿Qué son las espermatogonias? Son las células que van a originar a las células espermáticas, ¿ya? A las células espermáticas. Y en el compartimiento adluminal voy a encontrar a las células espermáticas yéndose a diferenciar, ¿verdad? Voy a encontrar, por ejemplo, acá espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, voy a encontrar espermátides, ¿ya? Entonces, acá, miren, acá se los he puesto, ¿no? Alberga células espermáticas en compartimento basal, ¿no? En el compartimento basal voy a encontrar yo a mi célula de Sertoli acompañado de mi espermatogonia, ¿verdad? En el compartimento basal. ¿No? Y también voy a encontrar células nodrizas en el compartimiento adluminal. ¿Qué son estas células nodrizas? Son células que guían el desplazamiento de estas células, de esos espermatocitos. ¿Ya? No son muy importantes, ¿ya? No son muy importantes. Ya. ¿Qué más? ¿Qué José, más? última, Mire, sí, dime. una pregunta. Lo que pasa es que en la teoría Sí. mencionaban de que las células de Sertoli también se le llamaban nodrizas, porque eran Ah, las que protegían, o sea, eran las que protegían de alguna manera al epitelio del túbulo seminífero. Entonces, esa parte como que pensé que eran la ya. misma. Escúcheme, si se los han dicho así, ustedes tengan eso presente, ¿ya? Ten eso presente. Células nodrizas y células de Sertoli son lo mismo, entonces. Tenlo así, si te lo Sí, han dicho era así. como que la Miss decía que era una comparación. Sí, está bien, está bien. Si la doctora le ha dicho eso en su clase, ustedes quédense con eso. Ya, quédense con eso. Ya, entonces, ¿qué pasa? Mire, todo esto es la célula. Mire, todo lo que está aquí de amarillo es la célula de Sertoli. No sé si se dan cuenta. Ya, todo eso lo que está aquí en medio crema es la célula de Sertoli, que va a tener dos partes, ¿verdad? Va a tener su compartimento basal, que va a estar en contacto con lo que son las espermatogonias, y va a tener contacto con lo que son las células espermáticas. Estas células espermáticas provienen de esta espermatogonia, ¿no? Se van diferenciando. En todo caso, acá las células, lo que corresponde a la parte nodriza, bueno, a la parte nodriza de estas células de Sertoli, son las que van guiando a estas células espermáticas hacia la luz de lo que es el epitelio seminífero. Ya, yo tenía entendido que era así, pero si la doctora ha dicho que es lo mismo, entonces ustedes no se compliquen, ya no se compliquen. Quédense con lo que les ha dicho la doctora, porque de ahí les va a venir el examen, ¿verdad? Ya si hay un tema de polémica y todo eso, ya tocaría citar los libros de consulta y todo eso para que les valgan su punto. Pero no creo que les hagan una pregunta así tan,
que pueda tener ambigüedad, ¿verdad? Ya, bueno, en todo caso, continuamos, ¿ya? ¿Qué pasa en las células de Sertoli? Que tienen sí, prolongaciones citoplasmáticas, ¿ya? Prolongaciones citoplasmáticas que van a comunicar con otras células de Sertoli que se encuentran al costado, ¿verdad? Que se encuentran al costado. Bien, ¿cómo se unen? Mediante uniones oclusivas, ¿verdad? Esto ya lo vimos desde la clase 1, ¿verdad? Las uniones oclusivas. Entonces, estas uniones que forman, estas uniones que van a formar, ¿qué van a formar? Van a formar lo que es la barrera hematotesticular, ¿ya? ¿Y qué función tiene la barrera hematotesticular? Evitar el contacto de estas células germinales con el sistema inmune del organismo. ¿Y por qué? Porque el sistema inmune no reconoce a estas células. Y como no las reconoce, no reconoce a las células espermáticas, ¿ah? A las células espermáticas. Y como no las reconoce, es capaz de atacarlas. Entonces, ¿qué hacen estas células de Sertoli? Crean lo que se conoce como la barrera hematotesticular, con el fin de proteger a las células espermáticas del sistema inmune, ¿verdad? Del sistema inmune. Bien, entonces eso sí es importante. ¿Qué le pueden preguntar de las células de Sertoli? Justamente esto, ¿no? Que estas forman la barrera hematotesticular. ¿Cómo la forman? Con prolongaciones citoplasmáticas laterales. ¿Ya? Y por ahí les pueden preguntar en caso estas células de Sertoli tengan algún problema y no realizan una unión oclusiva correcta, no, sus uniones oclusivas no funcionan o se ve afectada por tal cosa, ¿qué puede ocurrir? Entonces ustedes tienen que buscar la opción donde diga que el sistema inmune podría atacar a las células germinales, a las células espermáticas. ¿Ya? Y bueno, acá un resumen de lo que hacen las células de Sertoli, ¿no? Es un sostén nutricional y va a fagocitar los restos que queden de lo que es la espermatogénesis, ¿verdad? Que es la diferenciación de estas espermatogonias hacia espermátides. Acá otra imagen, ¿verdad? Tengo mi célula de Sertoli, todo este cuadradito, y tengo a las espermatogonias y a mis células espermáticas que se van diferenciando hacia la luz del túbulo seminífero. ¿Sí? Y acá otras funciones, ¿no? Que van a hacer las células de Sertoli. Van a sintetizar y van a secretar hormona antimuleriana. ¿Qué hace esta hormona antimuleriana? Eh, Estimula la diferenciación del aparato masculino, ¿verdad? Y acá también va a sintetizar lo que es el inhibidor de plasminógeno, ¿ya? Del inhibidor del plasminógeno. Pero de esto, ¿qué tienen que recordar? Acá, la hormona antimuleriana. No sé si lo hayan preguntado antes, nunca he escuchado que hayan preguntado de la antimuleriana, pero ya saben qué hace, va a favorecer o va a estimular la diferenciación del aparato masculino. Bien, va a sintetizar y liberar proteínas fijadoras de andrógeno. Esto sí es importante, ¿ya? Esto sí es importante. Sintetiza y libera proteínas ABP. ¿Qué significa esto? Proteína fijadora de andrógeno, ¿no? Estas son sus siglas en inglés. ¿Qué van a hacer estas proteínas? ABP van a fijar la testosterona en la luz del túbulo seminífero, ¿verdad? Van a fijar la testosterona en la luz del túbulo seminífero y van a estimular lo que es la espermatogénesis, ¿verdad? Van a estimular lo que es la espermatogénesis. Miren aquí entonces esta imagen. Tengo todo esto de aquí que estoy señalando ahorita conmigo. Esto va a ser mi epitelio seminífero. Acá tengo el núcleo de lo que son mis células de Sertoli. Y vean cómo es que encontramos aquí lo que son las espermatogonias y acá a lo que son las células espermáticas que están avanzando hacia la luz, ¿verdad? Acá está la luz de este túbulo, ¿no? Acá tengo otro túbulo que da hasta allá y acá tengo otro túbulo, ¿no? Este espacio de aquí va a ser el intersticio, ¿ya? Bien, entonces, recuerden esto, ¿ah? Sintetiza y libera proteínas ABP. ¿Qué hacen estas proteínas? Fijan la testosterona a la luz del tubo seminífero. ¿Con qué fin lo hacen? Con el fin de estimular lo que es la espermatogénesis, ¿no? La diferenciación de las células de las espermatogonias. ¿Qué más hacen estas células? Miren, secretan fructosa, ¿no? Entonces, de aquí es donde sale que las células de Sertoli nutren a estas células espermáticas, ¿verdad? Van a nutrir a los espermatozoides y también van a favorecer su movilización, ¿ya? Con la secreción de fructosa. ¿Y qué otra función van a tener las células de Sertoli? Van a tener la síntesis y secreción de lo que es la transferina testicular, ¿no? Que va a fijar el hierro. Ya bueno, esto parece un dato de relleno. Lo que tienen que recordar ustedes es que las células de Sertoli sintetizan fructosa y esta proteína, ¿verdad? Y esta proteína. Y bueno, y esta hormona también, la antimuleriana.
Una pregunta, José, Sí, disculpa. dime. Dime. ¿Cuál es la función del plasminógeno? Del plasminógeno. Sí, Eso lo ¿para qué vimos. sirve? El plasminógeno tiene que ver, es sintetizado en el hígado, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es el plasma. A ver, no sé si ustedes se acuerdan de lo que es la plasmina y el plasminógeno, que tiene que ver con procesos de coagulación y el plasma y eso. Exactamente te mentiría ahorita si te respondo, pero tiene que ver con eso, ya con el plasma que se sintetiza, que esto es elaborado en el hígado y tiene que ver con lo que es el proceso de trombosis, ya tiene que ver con el proceso de trombosis, ya relacionado con las plaquetas, ya. Específicamente, no me acuerdo, pero sé que el plasminógeno, ¿no? Pasa a plasmina y luego sigue una cascada, ¿no? La famosa cascada de coagulación y todo ese proceso. Sí. ¿Y por qué, o sea, acá las células de Leydig de alguna manera quisieran inhibir eso? Porque dice inhibidor de plasminógeno. Sí, de verdad, te mentiría si te respondo ahorita porque yo no lo Ah, sé. ok, ok. Pero sé que Ya, está inhiben, bien. sé que inhiben la síntesis del plasminó. Ajá. O sea, contrarrestan un efecto, ¿no? Porque recuerda que todo en el cuerpo tiene un balance, ¿no? Tiene un equilibrio homeostático. Entonces, ¿qué controla la síntesis de este plasminógeno? Bien, la síntesis de este plasminógeno está inhibida por las células de Sertoli que se encuentran en los testículos, ¿verdad? Entonces, puede ser que de los testículos viaje hacia, o que vaya al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo se dirija hacia el hígado y contrarreste este efecto, ¿verdad? Así que ya, solo para mantener el equilibrio. Recuerda, todo tiene su equilibrio en el organismo. Bien, entonces, volviendo al tema, tenemos a la espermatogénesis, ¿verdad? La espermatogénesis está estimulada por lo que es la testosterona, ¿verdad? Por lo que es la testosterona. La testosterona, ¿por quién es producida? Ya se lo dije, por las células de Leydig, ¿verdad? ¿Y cómo es que llegan al epitelio seminífero? A través de la proteína ABP, que es sintetizada por las células de Sertoli, con el fin de justamente estimular lo que es la espermatogénesis. Entonces, miren, para esto tienen que recordar este cuadrito que es súper básico y fácil de recordar, ¿verdad? Tenemos mi espermatogonia, ¿verdad? Que la encontramos en el compartimiento basal de las células de Sertoli, ¿no? Se van a diferenciar a espermatocitos primarios a través de una meiosis, ¿verdad? Luego ocurre lo que es la segunda meiosis y se forma del espermatocito primario dos espermatocitos secundarios, ¿no? Y luego se va otra vez por meiosis 2 a formar lo que es las espermátides, ¿no? Y las espermátides ya se diferencian en el epidídimo a lo que son los espermatozoides. Eso yo recuerdo que lo vi en embriología a más detalle, ¿ya? A más detalle. Ahorita tienen que recordar que esto ocurre en el epitelio seminífero, que está estimulado por la testosterona y que ocurre en tres fases, ¿ya? La espermatocitogénesis, ¿no? Que es la emitosis de estas espermatogonias, ¿verdad? La mitosis, o sea, van a haber un montón de, estas espermatogonias van a realizar mitosis, ¿no? Van a haber un montón de espermatogonias, un montón de espermatogonias. Todas estas espermatogonias van a pasar por meiosis 1 para formar espermatocitos primarios, ¿ya? Para formar espermatocitos primarios. Y luego tenemos lo que es la meiosis, ¿verdad? Otra vez, estos espermatocitos primarios forman a los espermatocitos secundarios y estos espermatocitos secundarios forman a lo que son las espermátides, ¿no? ¿A través de qué? A través de meiosis. Entonces, yo tengo mi espermatogonia, esta espermatogonia se replica, tengo ya un montón de espermatogonias y estas espermatogonias pasan a hacer espermatocitos primarios a través de la meiosis, a través de la meiosis. No, perdón, sufren un proceso de diferenciación y se forman lo que son los espermatocitos primarios. Nuestros espermatocitos primarios hacen una de primera división meiótica y forman los espermatocitos secundarios. Y los espermatocitos secundarios son los que hacen una segunda división meiótica para formar lo que son las espermátides, ¿verdad? Ya se redujo el número de cromosomas, ¿verdad? Y ya finalmente, solo a estas espermátides ya solo les queda madurar para volverse espermatozoides y ya entrar al sistema reproductor femenino. Y entonces, espermatogonia, división mitótica, diferenciación a espermatocito primario. Los espermatocitos primarios hacen una meiosis, se forman los espermatocitos secundarios, y los espermatocitos secundarios son los que hacen una
meiosis más y forman las espermátides. ¿Ya? Acá no sé por qué en este cuadro debí revisarlo mejor, ¿no? Acá meiosis 1 es de espermatocito primario, espermatocito secundario, ¿ya? No se confundan. Y bueno, finalmente tenemos entonces lo que es la espermiogénesis, ¿ya? Lo que es la espermiogénesis. ¿Qué va a ser el paso de espermátides a espermatozoides, ¿no? Es la maduración. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en lo que es el epidídimo, que ahorita lo vamos a ver. Células que participan en lo que es la espermatogénesis, ya está, ya se los dije, ¿no? Espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátides y finalmente lo que son los espermatozoides. Ya. Y acá está lo que lo que ocurre, ¿verdad? En el ciclo de epitelio minífero. Ya esto creo que sí preguntaron una vez, por ahí vi una pregunta, ¿no? Eh, miren acá, entonces voy a tener 6 etapas, ¿ya? Voy a tener 6 etapas o 6 asociaciones. Asociaciones, etapas es lo mismo. Entonces, a un corte transversal, yo voy a observar lo siguiente, ¿no? Voy a encontrar estas células en diferentes etapas, ¿ya? Acá está, en el humano, los cortes de un tubo seminífero, voy a encontrar a las células espermáticas, las voy a encontrar en diferentes etapas, ya las voy a encontrar en diferentes etapas, y esto se debe a que están dispuestas de forma helicoidal, ¿ya? En forma helicoidal. Y en los ratones es en forma secuencial. Bueno, eso es para que sepan, ¿ya? Pero se encuentra en el humano en forma helicoidal. Entonces, si yo cojo un pedazo de tubo seminífero y lo corto y lo pongo en el microscopio, yo voy a encontrar diferentes etapas de estas células espermáticas madurando, ¿ya? ¿Por qué? Porque están dispuestas de forma helicoidal. Bien, la duración de cada ciclo dura 16 días, ¿ya? La duración de cada ciclo dura 16 días. O sea, las 6 etapas conllevan un ciclo, por si acaso, ¿va? 6 etapas son un ciclo. Y se requiere de 4 a 4,6 ciclos para completar lo que es la espermatogénesis, ¿no? En todo caso, la espermatogénesis estaría completa en 74 días, ¿ya? Luego tenemos 12 días en el que la espermátide va a madurar en el epidídimo, ¿ya? 12 días. Y bueno, acá es que se producen 300 millones de espermatozoides diariamente, ¿verdad? Se producen 300 millones de espermatozoides a diario. Entonces aquí, esta imagen me pareció bien bacán, ¿no? Este está en el libro de Ross. Y vemos aquí, de nuevo, el epitelio seminífero, ¿verdad? Miren, lo que está en medio de rosado son mis células de Sertoli. Y voy a encontrar acá mis células en celeste, voy a encontrar mis células espermáticas, cómo es que van avanzando en sus etapas, ¿no? Se van diferenciando, van volviéndose de espermatogonia, van pasando hasta espermátide para finalmente formar a lo que son los espermatozoides. De todo esto, ¿qué tienen que recordar, chicas? Que hay 6 etapas, ¿no? 6 etapas conformando un ciclo. ¿El ciclo dura cuánto? 16 días. Para completar la espermatogénesis, de 64 a 74 días. ¿Qué más? Que en el epidídimo la maduración de espermátides toma aproximadamente 12 días. Bien, y acá tenemos que hablar rápidamente del control hormonal. Esto lo vimos en la clase de sistema endocrino, ¿ya? Y son 2 hormonas importantes, ¿no? La hormona folículo estimulante y lo que es la hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante actúa a nivel de las células de Sertoli, es decir, actúa sobre el epitelio seminífero. Bien, para que ésta produzca proteína fijadora de andrógenos y produzca también, a su vez, lo que es la inhibina, ¿no? Lo que fue el famoso control para esta hormona, ¿verdad? Un feedback negativo. Entonces, luego tenemos lo que es la luteinizante y la luteinizante actúa a nivel de las células de Leydig. Estas células de Leydig que producen ante el estímulo de esta hormona producen testosterona. Bien, acá les quiero aclarar esto, ¿ya? Entonces, sí les dije lo de la proteína fijadora de andrógenos, ¿no? Que fija a la testosterona, la fija en este epitelio para que se dé lo que es la espermatogénesis, ¿correcto? Entonces, la folícula estimulante estimula la célula de Sertoli, la célula de Sertoli produce esta proteína, ¿no? Fija la testosterona, y una vez que ya no requiere más fijación de testosterona porque ya están dentro de su etapa, ¿qué hace? Produce lo que es la inhibina de folículo estimulante para que se inhiba, o sea, se inhiba a nivel de la hormona pituitaria, ¿verdad? Se inhiba la secreción de esto, ¿no? Y así van
alternándose, ¿no? Esto se conoce como feedback negativo. Sí lo vimos, ¿no? Sí lo vimos en la clase de sistema endocrino. Bien, entonces ya vimos lo que es el testículo y ahora vamos a ver a los conductos intratesticulares y a los conductos extratesticulares. Bien, conductos intratesticulares, ya vimos a los tubos seminíferos, ¿verdad? Luego tenemos a los tubos rectos, que es la siguiente porción. Tenemos a la red de testis y tenemos a los conductillos eferentes. Ya, conductillos eferentes. Luego tenemos a los conductos extratesticulares, el epidídimo, ya que se encuentra fuera, o específicamente encima del testículo. Tenemos a los conductos deferentes y finalmente tenemos al conducto eyaculado, ¿no? Entonces, miren aquí, tengo mis lobulillos, yo tengo acá a mis tubos seminíferos que continúan con tubos rectos, perdón, mis tubos seminíferos continúan con sus tubos rectos, llegan a la red de testis y forman lo que son los canales o conductillos eferentes, ¿no? Llegan al epidídimo, que también es un enmarañado de estos tubos, ¿verdad? Es un enmarañado de esos tubos, y se extiende hasta finalmente llegar al conducto deferente, ¿verdad? Conducto deferente, y ya luego para llegar al conducto eyaculado. Entonces, de la red de testis, ¿qué tenemos que hablar? Ya, los tubos rectos son simplemente una continuación de los tubos seminíferos, ¿ya? Antes de llegar a la red de testis, nada más, así de sencillo. Tenemos aquí, que también se va a conocer como cuerpos de Haymor, cuerpos, no sé cómo se pronuncia, pero acá está, ya, tienen un nombre. Si ustedes por ahí les ponen esto con H, A, Y, entonces, ya puede ser que se refiera a mi red de testis, ¿verdad? En esta red de testis que voy a encontrar cavidades que van a tener epitelio cúbico simple, y vamos a encontrar trabéculas, no vamos a encontrar espacios, así como tipo en el hueso esponjoso que encontrábamos huequitos, ya también vamos a encontrar esto en la red de testis. Bien, y luego la red de testis se continúa formando los conductos eferentes. Estos conductos eferentes tienen fibras de músculo liso, ¿ya? En el epitelio seminífero de estos conductos eferentes va a aparecer músculo liso. ¿Por qué? Con el fin de ayudar de, al paso, ¿no? Al recorrimiento de lo que es el líquido seminal que se origina en los tubos seminíferos. Luego tenemos que estos conductos eferentes van a tener una luz irregular, no festoneada, o sea, con espacios. Vamos a encontrar células cúbicas y vamos a encontrar también células cilíndricas, ¿no? Ambas van a tener cilios, van a encontrarse con cilios. Ahorita las vamos a ver. Bien, entonces miren aquí lo que es la red de testis, ¿verdad? Miren mi red de testis, miren estas trabéculas, ¿verdad? Son trabéculas, por ahí tengo mi luz. Igual aquí, otra imagen, mire, mi tubo seminífero, ¿no? Luego tiene su porción recta, y de su porción recta a dónde llega a lo que es la red de testis, ¿no? Chicas, en un corte histológico yo voy a encontrar de todo, ya voy a encontrar de todo porque estos tubos son enmarañados, ¿verdad? Son enmarañados, se encuentran enrollados. Entonces, en un corte yo voy a encontrar varias cosas. Bien, y acá está lo que les mencionaba del conducto eferente, ¿verdad? El conductillo eferente, ¿no? Miren, esta es una imagen fácil de identificar, no miren esta luz, ¿verdad? Esta luz medio irregular, y miren aquí la presencia de células cilíndricas, y también por ahí vamos a encontrar células cúbicas que tienen que tienen cilios, ya que tienen cilios. Ya, entonces una vez que estas células, perdón, que estos conductos eferentes llegan ya netamente fuera del testículo, vamos a encontrar a lo que es el epidídimo, ¿verdad? El epidídimo. Este epidídimo tiene una longitud de 6 metros, pero sin embargo se encuentra enrollado y ocupa aproximadamente 7 centímetros, ¿ya? Aproximadamente 7 centímetros. Entonces, miren, esto es lo que es el epidídimo, ¿no? Como les mencionaba, es el mismo conducto, pero aparece en dos partes. ¿Por qué? Porque está enrollado, ¿verdad? Está enrollado y al cortarlo, entonces como que yo tengo una manguera, la corto y voy a encontrar una parte acá y una parte acá, pero significan que son parte del mismo conducto, que son parte del mismo conducto. ¿Qué más tenemos? Entonces tenemos que el tubo epididimario va a presentar estroma, ¿no? Obviamente tejido conectivo con vasos sanguíneos, ¿no? En su intersticio voy a encontrar vasos sanguíneos. ¿Por qué es tejido conectivo, obviamente? Se encuentra acá, esto es importante, esto sí, el epididimo que tiene epitelio pseudoestratificado que tiene estereocilios, eso lo vimos en la clase 1, ¿no? Que tiene estereocilios. ¿Qué hacen estos estereocilios? Reabsorben el líquido testicular, ¿no? Reabsorben el líquido testicular. Van a fagocitar también restos citoplasmáticos, ¿no? De la diferenciación de estas células.
van a producir glicerofosfocolina y ácido ciálico, ¿no? ¿Qué es esto? Esto lo hace para que las espermátides maduren hacia espermatozoides, ¿ya? Maduren hacia espermatozoides. Y van a producir un líquido epididimario. Este líquido epididimario va a tener un factor discapacitante que va a evitar la capacitación de espermatozoides, ¿verdad? Entonces, a nivel del epidídimo, en el epitelio seminífero, las espermátides van a pasar a espermatozoides. Y estos espermatozoides van a llegar hasta cierto punto, ¿no? Van a llegar, ya no van a dejar de madurar en cierto punto, gracias a el factor discapacitante. ¿Por qué? Porque la capacitación del espermatozoide o la maduración que le falta terminar al espermatozoide tiene que ocurrir en el oviducto, ¿verdad? Para que éste llegue al óvulo. Bien, todo esto ocurre prácticamente a nivel ya de la superficie, ¿verdad? De la luz, ¿verdad? De la luz. Luego del epidídimo, que es bien largo, ¿verdad? Es bien largo y en este caso toma aproximadamente 12 días, ¿verdad? Aproximadamente 12 días para que se formen los espermatozoides. Vamos a pasar a lo que es el conducto deferente. ¿No? En este caso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar paredes gruesas, una luz estrellada. Vamos a ver que tiene mucosa, tres capas, mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. ¿Verdad? En la mucosa, ¿qué vamos a encontrar? Igual que en el epidídimo, vamos a encontrar que es un epitelio pseudocertificado que va a tener esterocilios, ¿ya? Esterocilios. ¿Qué son los esterocilios? Son microvellosidades grandes, ¿ya? Que tienen función obviamente absortiva y también de mover. En la muscular, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener que tiene una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Esto con el fin de también facilitar el paso de lo que es el líquido seminal, ¿verdad? No, perdón, lo que es el líquido testicular. ¿Ya? Es lo mismo, ¿verdad? Y finalmente la adventicia, que es tejido fibroelástico, ¿verdad? Tejido fibroelástico. Y bien, acá una aclaración. Ustedes van a ver por ahí, de repente, en sus clases, bueno, en algún lado les van a poner cordón espermático. El cordón espermático está formado, ¿por qué? Por el conducto deferente, una arteria testicular, el plexo pampiforme, ¿no? Plexo son las venas, ¿verdad? Las venas pampiformes, eh, el músculo cremaster que sube y baja al escroto, vamos a encontrar vasos linfáticos y vamos a encontrar nervios, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto que forma el cordón espermático. José, disculpe una pregunta. Esto es anatomía, sí, dime. Eh, la glicerofosforilina y el ácido ciálico, ¿para qué servía? ¿Para qué Ah, servían? ya. Estas estimulan la maduración de espermátide a espermatozoide. Ah, ok, Maduración de ok. espermátide a espermatozoide y también para nutrir ya posteriormente al espermatozoide. Bien, entonces aquí está lo que les comentaba, ¿verdad? Tengo acá mi conducto deferente, ¿verdad? Mi conducto deferente, miren, eso sí se pueden preguntar, ¿ah? Miren su capa de músculo, ¿verdad? Es fácil de reconocer este túbulo o conducto deferente, ¿verdad? Miren esta luz estrellada, ¿no? Acá la tengo a mayor aumento, ¿verdad? A mayor aumento. No se nota muy bien los cilios, pero ahí las tienen, ¿no? Los famosos estereocilios. Bien, entonces esta imagen recuérdenla bien, ¿ya? Conducto deferente. Bien, entonces chicas, ya vimos, miren, testículo, ¿verdad? El testículo, vimos mis tubos seminíferos, ¿no? Que en su última porción se vuelven rectos, ¿no? Ya dejan de ser enmarañados, se vuelven rectos para formar lo que es mi red de testis, ¿verdad? De mi red de testis, ¿qué pasa? Pasan los conductillos eferentes y forman lo que es el epidídimo. Forman lo que es el epidídimo. Del epidídimo, que se forma? Forma al conducto deferente. El conducto deferente, ¿no? Llega hasta una parte que es una dilatación de este conducto que se conoce como ampolla, en la que ya va a entrar en contacto con lo que es el conducto eyaculador. ¿Ya? Con lo que es el conducto eyaculador, y este va a desembocar en lo que viene a ser la uretra. ¿Ya? En lo que viene a ser la uretra. Bien, entonces ahora nos toca ver lo que son las glándulas anexas, ¿verdad? Tenemos que va a haber dos vesículas seminales, voy a tener una próstata y voy a tener dos glándulas bulbouretrales, ya también conocidas como glándulas de Cooper. Cooper, como se pronuncia. ¿Ya? Pero ustedes en la clase creo que les ponen glándulas bulbouretrales. Bien, entonces primero comencemos viendo lo que es la vesícula seminal, ¿no? Voy a tener una para el lado de un testículo y otra para el lado del otro testículo, ¿verdad? Tiene una luz irregular, ¿no? Y tiene tres capas, una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa. En la vesícula seminal se va a producir 70% del líquido seminal, ¿ya? 70% del líquido seminal. Y
Miren aquí lo que me refiero con lo que es la luz irregular, ¿no? Miren esta luz bien irregular, ¿no? Entonces, eso también, no creo que les pregunten. Se podría confundir con, de repente, con una red de testis. Pero bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Entonces, en su mucosa, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar varios pliegues, ¿no? Más hacia la superficie, obviamente, y epitelio pseudoestratificado. Ya este epitelio pseudoestratificado puede ser cilíndrico o puede ser, o puede tener predominancia de células cúbicas, ¿ya? Tiene capa muscular circular interna y longitudinal externa, y finalmente mi capa serosa, ¿verdad? Mi capa serosa. Luego, acá, la secreción que produce esta vesícula seminal es el 70% y es una secreción amarillenta, ¿verdad? Esa secreción amarillenta que tiene fructosa, tiene prostaglandinas, tiene ácido ascórbico. Ya, entonces miren aquí, entonces yo tengo acá mi vejiga, tengo acá lo que viene a ser la ampolla del conducto deferente, ¿verdad? Que es la dilatación del conducto deferente que proviene del epidídimo. Y miren acá, ¿dónde está? Yo tengo a mi vesícula seminal. Por aquí, ¿a cuándo se nota? A ver, acá en esta imagen, ¿dónde está? Vesícula seminal. Se encuentra al costado de lo que es la ampolla del conducto deferente. ¿Ya? Por acá no lo han puesto. Ah, acá está. Chicas, qué bobo, lo siento, acá está. Acá está mi vesícula seminal. Ya esos son mis conductos deferentes. Acá está mi ampolla. Mi ampolla es esta dilatación del conducto deferente y ya tengo mi vesícula seminal. Y una vez que entran en contacto, ya se forma lo que es el conducto eyaculador. Ya lo que es el conducto eyaculador. No, van a haber dos, una que está para un testículo y otra que está para el otro testículo. Bien, luego forman el conducto eyaculador desemboca en lo que es la uretra y ya luego vamos a ver las demás glándulas que vamos a ver en un ratito. Ya, entonces, antes de todo esto, ¿dónde está? Acá está, miren, acá está la próstata, ¿no? Se encuentra rodeando a lo que es la uretra, ya, lo que es la uretra, la primera porción del uretra. Se encuentra rodeando, acá está, miren. Entonces yo tengo aquí mi testículo, miren, mi conducto, y a este nivel yo tengo mi próstata que se encuentra enrollando, ¿verdad? Entonces, miren, acá tengo una próstata normal y acá tengo una próstata con hiperplasia. Y ahorita lo vamos a ver también de qué se trata esto de la hiperplasia. Bien, acá está. ¿La José, próstata qué hace? Sí, dime. disculpa, Sí, dime. me entró una llamada urgente hace un ratito. No sé si podrías repetir la anterior diapositiva. Te lo pedía, por favor. La ¿Está acá? anterior, no, sí, por favor. Que Sí, estabas claro, hablando claro. acerca de... Sí. Sí, claro, no hay problema. Ya, entonces, la vesícula seminal, ¿no? Ya les mencioné, tiene su luz irregular, acá la ven, una luz irregular. Y tiene tres capas, mucosa, muscular y una capa serosa. La muscular, circular interna, longitudinal externa, ¿verdad? En la mucosa voy a encontrar varios pliegues, obviamente hacia la superficie, voy a encontrar epitelio pseudocertificado, ¿no? Que va a tener mayor cantidad de células cilíndricas o que puede tener mayor cantidad de células cúbicas, ¿verdad? Y miren acá, entonces yo tengo mis conductos deferentes provenientes del testículo y acá tengo la dilatación de este conducto deferente, que significa que ya está entrando en contacto con mi vesícula seminal, ¿verdad? Una vez que estas se juntan, van a formar lo que es el conducto eyaculador que va a desembocar en lo que es mi uretra. ¿En qué porción de la uretra? En la uretra prostática, que se encuentra rodeada por lo que es la próstata, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Otra cosa acá de la vesícula seminal es que produce el 70% de este líquido, ¿verdad? Es una secreción amarillenta que tiene fructosa, tiene ácido ascórbico y tiene prostaglandinas. ¿No? De todo esto, ¿qué tienen que recordar ustedes? La fructosa, ¿verdad? La fructosa. Y entonces les mencionaba acá lo de la próstata, ¿verdad? Se encuentra recubriendo a la uretra prostática y va a ser una cápsula, ¿no? Va a tener una cápsula que tiene músculo liso, fibras elásticas, fibras colágenas, va a tener estroma fibromuscular, o sea que va a estar, es un resumen de todo esto, ¿verdad? Es un resumen de todo esto. Cuando digo estroma fibromuscular me refiero a que tiene músculo liso, tiene fibras elásticas y tiene fibras colágenas. Y también va a tener tabiques, ¿no? Va a tener invaginaciones que va a dividir a los lobulillos, ¿no? Esta cápsula se invagina y forma a los lobulillos de la próstata. Bien, dentro de la próstata vamos a encontrar
de 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares compuestas. ¿Qué quiere decir? Que son compuestas que tienen porción conductora y tienen porción secretora. Bien, acá está, miren, el conducto. El conducto de estas glándulas desemboca en la uretra prostática y su unidad secretora está conformada ¿por qué? Por los cuerpos amiláceos, ¿ya? Por cuerpos amiláceos que lo vamos a ver en un rato. Bien, y van a haber distintos tipos de glándulas. Van a tener glándulas mucosas, vamos a tener la glándula submucosa y vamos a tener lo que son las glándulas principales, ¿ya? Todas estas glándulas van a desembocar en la uretra prostática, ¿ya? Todas estas glándulas van a desembocar en la uretra prostática. Y la próstata va a tener su zona, ya ahorita la vamos a ver. Pero tienen que ustedes tener en cuenta lo siguiente, que la glándula mucosa desemboca en la zona central de la próstata. La glándula submucosa desemboca en la zona transicional de la próstata y las glándulas principales desembocan en la zona periférica de la próstata. Ahorita lo vamos a ver a más detalle para que no se les olvide. Y miren, acá está lo que les mencioné. Sí, Disculpa, José, una pregunta. En las células de Sertoli también se secretaba lo que viene a ser la fructosa, ¿verdad? sí, también. Y en la vesícula también, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Pero Pero justo había esa, una pregunta que sí, mencionaste, dime. o sea, que nos pusiste en el Forms. No, ahorita no me acuerdo cuál era, porque ya no me dejó ver la pregunta, pero era como referido a eso. Y quería saber como que la diferencia entre esas secreciones, Sí, o ya. sea, Mira, como para no confundirme. sí, lo que se produce en la vesícula seminal es ya para lo que es lo que viene a ser la eyaculación, que viene simplemente a nutrir a los espermatozoides, ¿ya? Y las células de Sertoli, pero, o sea, escúchame, esta fructosa que se va a producir en la vesícula seminal es la que se va a expulsar, ¿verdad? Se va a expulsar durante la eyaculación, mientras que la fructosa producida por las células de Sertoli se van a utilizar en ese momento para que los espermatozoides se mantengan, ya se mantengan ahí. Son dos cosas distintas. Igual la pregunta esa la chequeamos, ya la chequeamos a ver qué tal. No hay problema. Entonces, ya miren, acá les mencionaba lo de las glándulas tubuloalveolares que conforman a la próstata, ¿no? Entonces, miren acá, yo tengo mi conducto eyaculador, ¿verdad? Mis conductos eyaculadores que entran a lo que es la próstata. Y dentro de la próstata yo tengo mis glándulas, ¿verdad? Acá están lo que les decía de las zonas, ¿verdad? Tengo una zona, tengo otra zona y tengo otra zona. Dentro de estas zonas voy a tener diferentes tipos de glándulas. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen. Tengo diferentes tipos de glándulas. Pero todas estas van a desembocar en dónde? En lo que es mi uretra prostática, ¿verdad? En lo que es mi uretra prostática. Ya. Entonces, las zonas de la próstata, ¿verdad? Tengo mi zona periférica, tengo una zona transicional, tengo una zona central y tengo una zona periuretral, ¿verdad? Periuretral. Entonces, miren aquí, ¿no? Tengo mi zona periférica, la que se encuentra más alejada, ¿verdad? De lo que es la uretra prostática, ¿verdad? De lo que es la uretra prostática. Tengo mi zona de transición, ¿verdad? Mi zona de transición, tengo mi zona central y finalmente la que ya está en contacto con la uretra prostática va a ser mi zona periuretral, ¿ya? Periuretral rodeando a la uretra prostática. Entonces, en la zona periférica que encuentro yo, voy a encontrar, acá está, mis glándulas principales, ¿ya? Mis glándulas principales. Esta zona periférica se caracteriza por ser susceptible a inflamaciones y y es lo más común que se ve afectada durante los carcinomas, ya la zona periférica. En la zona transicional voy a encontrar glándulas submucosas, ¿ya? Glándulas submucosas. Las encontramos aquí de color medio azul más oscuro. Y en esta zona es donde voy a encontrar lo que se conoce como la hiperplasia, ¿ya? La hiperplasia benigna. ¿Qué es la hiperplasia? Es el aumento o la proliferación excesiva de células, ¿no? Y esta repercute en un mayor tamaño del órgano, ¿verdad? Del órgano de la glándula. Bien, entonces acá en esta zona, ¿verdad? En esta zona media, la zona transicional. Y finalmente en la zona central yo tengo glándulas mucosas, ¿verdad? Que son más resistentes a los carcinomas y más resistentes a la inflamación, ¿verdad? Entonces, las zonas que se ven mayormente afectadas son la zona periférica y mi zona de transición, ¿no? La zona periférica asocienla con carcinomas y la zona de transición con hiperplasia benigna de la próstata. Bien, y mi zona periuretral, ¿no? Que es la que está en contacto, ¿no? Con esta,
Cuando hay una hiperplasia benigna, ¿qué pasa? Esta zona periuretral se comprime y impide el paso de la orina que viene de la vejiga, ¿verdad? No se puede orinar, ¿ya? Entonces, la zona periuretral es la que comprime a la uretra, ¿ya? La zona, la hiperplasia se produce en la zona transicional y esta zona transicional va empujando, ¿verdad? Va empujando y comprime a la zona periuretral, ¿ya? Comprime a la zona periuretral y esta impide el paso de la orina. Disculpa, José, una pregunta. Sí, dime. Disculpa ese nombre. La zona periuretral no sería, o sea, ¿dónde estaría? Porque como la Acá. zona central se encuentra ahí, Se no encuentra sé. dentro de, o sea, te podemos decir que se encuentra en contacto prácticamente con lo que es con lo que es el conducto, perdón, con lo que es la uretra prostática, ¿ya? Eso es un término que está en su clase, ya no lo encontró en ningún libro. Zona periuretral, ¿ya? Sí, Zona periuretral. O sea, sí, justo en la diapositiva la Miss tampoco lo podía señalar. O sea, ajá. no lo señalé. En Por todo eso caso, es ¿sabes, sabes a qué creo que se refiere la zona periuretral? Es la que se encuentra más próxima a lo que es la uretra prostática. En todo caso, mira, para mí que se consideraría a lo que es la zona transicional más la zona central, ¿no? Todo esto sería lo que es mi zona periuretral, ¿ya? Todo eso sería lo que es mi zona periuretral. Eso es lo que yo he entendido con lo que dice la doctora, porque esa zona no lo encuentras, ese es el libro de referencia y no lo encuentras, y tampoco está en el ROS, lo he buscado y no lo he encontrado así, zona periuretral tal cual no lo he encontrado. Pero yo asumo que debe ser todo esto, ¿no? Todo esto junto. La zona de transición más mi zona central. ¿Por qué? Porque son las que se encuentran más próximas a mi uretra prostática, ¿verdad? Y justamente estos, al ir en caso haya hiperplasia benigna, van a comprimir la luz, ¿verdad? Son las que están próximas a comprimir la luz, ¿no? Así que tenlo ahí en observación, ¿no? En tu última clase, pregunta por si acaso hay una aclaración de repente, ¿ya? Ok, ya está bien. Gracias. Ya. Bien, chicas, entonces aquí les mostraba lo que es la próstata ya al microscopio, ¿verdad? Lo que es la glándula de las próstatas. Miren, estos cuerpos amiláceos que son la zona secretora de las glándulas que se encuentran dentro de la próstata. ¿Ya? Son las glándulas secretoras que se encuentran, perdón, es la porción secretora de la glándula que se encuentra dentro de la próstata. Se conocen como cuerpos amiláceos y estos aumentan con la edad, ¿ya? Aumentan con la edad. ¿Qué producen estos alvéolos prostáticos? Producen lo que es una secreción blanquecina, que corresponde al 30% del líquido seminal, ¿verdad? Entonces también dentro de la próstata también se produce complemento de lo que es el líquido seminal, 70% donde ocurre en la vesícula seminal y el 30% restante ocurre en lo que es la próstata. ¿Qué hay acá? Hay fosfatasa ácida prostática, la famosa PAP, tenemos la fibrinolicina, el ácido cítrico, antígeno prostático específico. De todo esto, chicas, que les he dicho, tienen que recordar lo siguiente, el antígeno prostático específico. ¿Por qué? Porque puede ser un indicador de cáncer prostático, ¿no? Si se encuentra esto en un examen de orina, un examen, se puede concluir que el paciente tiene cáncer prostático, ¿ya? Por eso es un antígeno prostático específico. Acuérdense, ya, acuérdense, antígeno prostático específico puede ser relacionado con cáncer de próstata. ¿Qué hace este antígeno en sí? Ayudan a disolver el coágulo seminal, ¿no? Ayudan a disolver el semen para que este se diluya junto con lo que es el líquido seminal. O sea, para que tenga una sustancia, para que sea una sustancia líquida, ¿verdad? Sea una sustancia líquida. Ya. Entonces, miren, ya vimos entonces la próstata. Vamos acá a hacer un repaso, ¿ya? Tengo mi testículo, mi conducto deferente, ¿verdad? Que luego tenemos que una vez que entre en contacto con mi vesícula seminal, se produce el conducto eyaculador, ¿verdad? Conducto eyaculador, que llega a lo que es la uretra prostática. La uretra prostática se encuentra rodeada, ¿por qué? Por mi próstata, ¿verdad? Por mi próstata. Y continuando ya sale la uretra, ¿no? Sale la uretra y va a haber una dilatación y en esa dilatación voy a encontrar mis glándulas bulbouretrales, ¿no? Mis glándulas bulbouretrales donde van a desembocar
en la uretra membranosa, que es la segunda porción de la uretra, ¿no? Tengo mi uretra prostática, uretra membranosa y la uretra propiamente dicha, ¿no? O la uretra peniana. Ella se encuentra a nivel del pene, obviamente. Entonces, en mi glándula bulbouretral, y acá se los pongo bien, es una glándula de tipo túbulo alveolar, ¿no? Compuesta, ¿qué quiere decir esto? Que tiene porción secretora y porción conductora, y va a desembocar en la uretra membranosa. Se encuentra recubierta por epitelio cúbico simple y también por epitelio cilíndrico. Miren, en estas imágenes vamos a encontrar solo epitelio cúbico, ¿ya? Epitelio cúbico de mis glándulas bulbouretrales. Van a producir moco y este moco, además de lubricar, va a tener galactosa, va a tener galactomasa, ácido galacturónico, ácido oxálico, ¿no? Componentes principales o componentes que encontramos en lo que es el líquido seminal, ¿ya? En lo que es el semen. Y finalmente tenemos, ¿no? Ya una vez, entonces, viene aquí mi líquido seminal ya proveniente de la próstata, ¿no? Viene con el 70% originado en la vesícula seminal, 30% originado en la glándula prostática o en la próstata, y finalmente se complementa con las sustancias que son enviadas por las glándulas bulbouretrales, ¿ya? Por las glándulas bulbouretrales. Finalmente tenemos a lo que es el pene. El pene va a ser obviamente el órgano copulador y va a tener 3 cilindros de tejido eréctil. Bien, obviamente esos van a tener una capa de recubrimiento y esa capa de recubrimiento se conoce como albuginia. Otra vez, ¿no? Otra vez la capa albuginia, que es una capa de recubrimiento. Bien, vamos a tener, ya les dije, 3 cilindros, ¿no? 2 de forma dorsal y uno de forma ventral, ¿verdad? 2 dorsales y uno ventral. Los dorsales corresponden a lo que son los cuerpos cavernosos, ¿ya? A lo que son los cuerpos cavernosos. Están separados por un tabique. ¿Qué es un tabique? Una invaginación. En este caso es un tabique incompleto, por lo que se encuentran conectados prácticamente. Bien, este tabique es una invaginación de la túnica albuginea, ¿ya? Es una invaginación de la túnica albuginea. Y estos dos cilindros dorsales tienen tejido eréctil. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene trabéculas, no tiene espacios que se tienen que llenar de sangre para producir lo que es la erección. Esta sangre, ¿de dónde proviene? Proviene de estas arteriolas, ¿no? Arteriolas helicinas. Ya, eso sí le pueden preguntar, ¿no? Porque creo que esto es anatomía más que nada, ¿no? Las arterias helicinas llenan los espacios vasculares que se encuentran en los cuerpos dorsales o cuerpos cavernosos del pene para la erección. Finalmente tenemos a mi cuerpo esponjoso, ¿ya? Cuerpo esponjoso que va a ser el cilindro ventral, ¿verdad? Va a ser el tubito ventral. ¿Por qué se caracteriza este? Se caracteriza obviamente por tener a lo que es la uretra, ¿ya? Contiene a la uretra. En el centro encontramos a la uretra, en el cuerpo esponjoso encontramos a la uretra. En esta uretra, perdón, en este cuerpo ventral vamos a encontrar a las glándulas del litre, ¿no? Estas glándulas del litre que hacen producen moco, ya producen moco. Y este cuerpo esponjoso también se caracteriza ¿por qué? Por tener una dilatación, ¿no? Esta dilatación se conoce como lo que es el glande, ¿verdad? Como lo que es el glande. Bien, y bueno, acá pongo, ¿no? De nuevo, por este cuerpo discurre lo que es la uretra peniana o uretra cavernosa. Bien, y acá otra diferencia principal, ¿no? Les pueden preguntar diferencias, ¿no? La albuginia que rodea a los cuerpos cavernosos es más gruesa que la uretra perdón, que la albuginia que rodea al cuerpo esponjoso. Bien, chicas, entonces, esta imagen tampoco la pueden olvidar nunca, ¿ya? Nunca, eso es un clásico, eso sí, todos lo tienen que saber. Yo tengo aquí lo que es a los mis cuerpos cavernosos, no más que nada esto de acá, ¿no? Cuerpos cavernosos y mi cuerpo esponjoso. Y miren acá la luz de lo que es la uretra peniana, ¿verdad? La uretra peniana. José, disculpa, una Sí, pregunta. dime. Este, ¿La arteria helicina es solamente parte de los cuerpos cavernosos? O sea, ¿solamente se encuentra ahí? No, la arteriola helicina es la que nutre esos cavernosos, o sea, la sangre que va a provenir de ahí, se encuentra cerca ahí, ¿no? Sus prolongaciones son las que se encuentran dentro de lo que es Ahí, el, ah, el, pero el cuerpo sus esponjoso. prolongaciones solamente llegan hasta los cuerpos cavernosos, Llegan a los, llegan a los cuerpos más no a los cavernosos. cuerpos esponjosos. ¿Cómo? No te escuché muy bien. ¿A los cuerpos cavernosos dijiste?
Ajá, no, tenía Sí. una pregunta porque quería saber si es que, como tú dices, ¿no? Las prolongaciones de la arteria lisina solo llegan a los cuerpos cavernosos o también a los cuerpos esponjosos. No, o sea, nutren todo ese tejido, ¿verdad? Pero ¿por qué acá hacemos alusión a lo que es a los cuerpos dorsales o los cuerpos cavernosos? Porque ahí la sangre se va a llenar, ¿no? Entonces, hay unos espacios que van a llenarse con esa sangre y se van a hinchar. ¿No? En caso de la uretra esponjosa también se encuentra circulando las arterias lisinas, la sangre también provenientes de las arterias lisinas llegan ahí, pero en este caso Mm. solo simplemente cumple su función de nutrir, no van a llenar un espacio, ¿me entiendes? Ajá, es eso. Ah, entonces en las arterias, en los cuerpos cavernosos solamente nutren. O sea, nutren En pero el cuerpo, sí, también llenan los en el cuerpo espacios. esponjoso, en el cuerpo esponjoso. Y en el cuerpo cavernoso va a nutrir y además va a formar lo que es la erección, llenando justamente esas trabéculas, esos espacios que hay con sangre. Ajá. Y la arteria peniana o arteria, creo que sí, así se llama, la misma mencionó también. ¿Esa se encuentra en ambos o solamente en los cuerpos cavernosos? Se encuentra, son dos, ¿no? Son una que está acostado, se encuentra irrigando la zona. No te compliques, ¿verdad? No te compliques, se encuentra irrigando la zona, nada más. Y tú qué tienes que recordar, en verdad, que las arterias silicinas estimulan lo que es la erección, llenando que los cuerpos cavernosos, nada más. No nos compliquemos. Eso es anatomía, ¿no? Lo de las arterias penianas y todo eso. Ya, entonces eso con respecto a lo que es el sistema reproductor masculino, de hoy les voy a pasar la clase y tenemos que terminar con lo que es el corazón, ¿verdad? El corazón. Esta clase ha sido corta, así que vamos a hacer rápido lo que nos falta. A ver, acá está. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Hola. No, no se logra ver. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, acá, a ver, ahora sí. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí se ve la pantalla? Sí se ve. Ya, genial. Bien, chicas, entonces la semana pasada vimos los vasos sanguíneos y ahora vamos a ver lo que es el corazón. ¿Verdad? En el corazón, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cuatro cámaras, ¿verdad? Cuatro cámaras. Es un órgano tetracameral. Tiene dos aurículas, ¿verdad? En la parte superior y dos ventrículos, ¿verdad? De esto que tienen que recordar que las aurículas tienen una pared delgada y los ventrículos tienen una pared gruesa. Esto con el fin de enviar la sangre a todo el cuerpo, ¿verdad? Los ventrículos tienen pared más gruesa porque expulsan mayor cantidad de sangre, ¿no? El corrido que va a realizar la sangre que se encuentra en los ventrículos es mayor, por eso su pared es más gruesa. ¿Qué otra cosa del corazón tenemos que recordar? Que poseen un esqueleto fibroso. Este esqueleto fibroso, ¿qué es? Es tejido conectivo denso, ¿no? Y en ese tejido conectivo denso van a anclarse lo que son el músculo cardíaco o las fibras cardíacas, ¿verdad? Este esqueleto fibroso va a tener cuatro anillos fibrosos, ¿no? Que va a ser el apoyo para mis válvulas. Va a tener una parte que se conoce como trígono fibroso y septum membranoso. A ver, chicas, esto es propio de la clase, ya porque tampoco lo he encontrado en los libros de consulta, no he encontrado lo que es el esqueleto fibroso ni nada de eso. Ya, entonces, miren, acá se los pongo, acá está, ¿verdad? Entonces yo tengo este esqueleto, ¿verdad? Este esqueleto fibroso. ¿Qué tienen que recordar del esqueleto fibroso? Tejido conectivo denso, ¿verdad? Voy a tener cuatro anillos, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro, ¿ya? Y cuatro. Estos anillos que ¿de qué me sirven? Sirven apoyo para las válvulas, ¿verdad? Para lo que son mis válvulas. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que es el trígono fibroso, que parece que en este caso va a ser el espacio que se encuentra separando estos anillos, ¿verdad? Y voy a encontrar lo que es mi septum membranoso, ¿ya? Mi septum membranoso. Esto lo vamos a ver en un rato, ¿ya? Y luego también otra cosa del corazón es que tiene tres capas, ¿no? Lo que es el epicardio, lo que es el miocardio y finalmente lo que es el endocardio. ¿Ya? Entonces, miren, otra vez quiero hacer incidencia en esto, ¿ya? Los cuatro anillos fibrosos, ¿de qué me sirven? Me sirven de sostén para mis válvulas, ¿verdad? Tengo acá mi válvula tricúspide, mi válvula mitral y mis válvulas semilunares, ¿verdad? Son semilunares, ¿ya? Entonces eso. Y luego también otra cosa del corazón que tiene tres capas.
vamos a ver esto acá que es importante, las capas del corazón. Entonces, de afuera hacia adentro tengo yo primero al epicardio, ¿ya? ¿Qué son? Son células planas. Vendría a ser lo que es un mesotelio, ¿no? Que es un epitelio de recubrimiento, pero en este caso se conoce como pericardio, ¿ya? Se conoce como pericardio. El tejido que rodea el corazón se conoce como epicardio, a que corresponde a células planas, ¿ya? Es una recubierta de células planas. Voy a encontrar en esta capa, voy a encontrar adipocitos uniloculares en lo que es el tejido conectivo laxo, ¿verdad? Porque recordemos que todo epitelio se encuentra con su tejido conectivo respectivo, ¿no? Su famosa lámina basal o lámina propia. Y también vamos a encontrar lo que es la presencia de arterias, arterias y venas, ¿no? Arterias coronarias. Entonces, en el pericardio, perdón, en el epicardio, voy a encontrar que se va a encontrar irrigado por arterias coronarias. Bien, luego tenemos, a ver, por acá está. No sé si logran ver ustedes esta imagen. No me deja ver esta cosa. Ay, chicos, un ratito. Ya bueno. Entonces, todo eso corresponde al epicardio, ¿verdad? Todo eso corresponde al epicardio. Miren, aquí encontramos lo que son las células, los adipocitos, ¿verdad? Los adipocitos. Y miren, mi arteria coronaria, ¿no? Se encuentra irrigando a lo que es el corazón. Debajo yo tengo al músculo cardíaco, ¿no? Ya propiamente el músculo cardíaco que corresponde al miocardio, ¿verdad? Al miocardio. Las fibras cardíacas, ¿no? Recuerden, cardiomiocitos o fibras cardíacas vienen a ser lo mismo. ¿Qué son? Son fibras cilíndricas cortas. Esto lo vimos también en la clase de tejido muscular, ¿verdad? En la clase de tejido muscular. Son fibras cilíndricas cortas, tienen ramificaciones, ¿verdad? Tienen ramificaciones y tienen de 1 a 2 núcleos centrales, ¿verdad? Obviamente también presentes estrías, ¿verdad? Presentes estrías y se unen a través de discos intercalares, ¿verdad? Se unen a través de discos intercalares. Bien, y acá viene acá, eso también se lo expliqué también en la clase de tejido muscular, ¿no? Pero bueno, recordémoslo, ¿verdad? Los miocitos a nivel de la pared auricular producen péptidos auriculares natriuréticos o simplemente péptido natriurético, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Son la cardionatrina y la cardiodilatina, ¿ya? Cardionatrina y cardiodilatina. ¿Qué hacen estas hormonas? Van a secretar agua, ¿verdad? Agua y sodio. A ver, estas hormonas, ¿qué función tienen? Tienen la función de contrarrestar una alta presión, ¿verdad? Van a ser antagónicas a la vasopresina y a la aldosterona. ¿Por qué? Porque la vasopresina, ¿qué hace? Estimula la reabsorción de agua, ¿verdad? A nivel de los túbulos colectores. Mientras que estas hormonas, la cardionatrina y la cardiodilatina, van a actuar a nivel también de estos túbulos, permitiendo lo que es la secreción, ¿verdad? O sea, no va a querer guardar agua, sino va a querer botar mayor cantidad de agua, ¿no? Tanto de agua como de sodio. Van a inhibir la liberación de la renina, también van a inhibir la liberación de la renina y van a disminuir la presión arterial, ¿ya? Todo esto con el fin de que el corazón trabaje menos, ¿verdad? Porque recordar que cuando hay una presión alta, el corazón eh, se gasta más, ¿verdad? Entonces, en el miocardio que se encuentra a nivel de las aurículas no quiere desgastarse y produce estas hormonas con el fin de bajar la presión, de contrarrestar el efecto, ¿no? Es parte natural de lo que vendría a ser conservar la homeostasis, ¿verdad? Entonces, acuérdense, ya cardionatrina, ¿qué hace? Estimula la secreción de agua y sodio por los riñones, va a inhibir la liberación de la renina y va a disminuir en consecuencia la presión arterial. Y finalmente tenemos al Una endocardio, ¿ya? pregunta, Sí, dime, disculpa, dime. el miocardio, diré, la cardionatrina, la cardiodilatina sería un vasodilatador, ¿verdad? ¿Actuarían como vasodilatadores o no? Mm, no, o sea, no es tan específico, pero a grosso modo, sí, ¿no? A grosso modo, sí. ¿Por Ok, qué? Porque para disminuir la presión arterial pueden estimular también lo que es la dilatación de los vasos, ¿no? Los hacen más grandes, entonces la presión disminuye, ¿verdad? Pero sí, si lo quieres ver de esa manera, para que lo recuerdes, para que lo recuerdes, está bien, sí, está bien. Ya, entonces volvamos con el endocardio. El endocardio,
va a tener tres partes, ¿verdad? Va a tener lo que es el endotelio, debajo su subendotelio y finalmente al subendocardio, ¿verdad? El endotelio, ¿qué es? Es epitelio plano simple, ¿verdad? Epitelio simple plano. Debajo tenemos al tejido conectivo laxo. En este tejido que voy a encontrar fibras colágenas y también fibras musculares lisas, ¿ya? Y debajo del subendotelio tenemos al subendocardio, que también voy a encontrar tejido conectivo laxo, voy a encontrar irrigación, ya voy a encontrar eh, irrigación venosa en este caso, y voy a encontrar acá lo más importante, ¿no? Las fibras de Purkinje, las fibras de Purkinje. Y en general, ¿qué hace el subendocardio? Une al miocardio con el endocardio. Entonces tengo de afuera epicardio, en el medio miocardio, y ya hacia la luz del corazón tengo lo que es el endocardio. Y este endocardio va a formar evaginaciones. Estas evaginaciones forman lo que son las válvulas, ¿verdad? Forman lo que son las válvulas. Y miren, va a ser más grueso el endocardio. ¿Ah? El endocardio va a ser más grueso en las aurículas y más delgado en los ventrículos. Y entonces acá está lo que les mencionaba. Mírate, acá tengo mi aurícula, tengo mi ventrículo y acá tengo lo que es mi miocardio, ¿verdad? Todo eso es el miocardio que corresponde al mi ventrículo. Acá tengo el miocardio que corresponde a mi aurícula que produce cardionatrina y cardiodilatina. Y miren acá la invaginación, ¿no? Perdón, la evaginación, o sea, la prolongación que va a sufrir este endocardio va a formar lo que son las válvulas, ¿verdad? Va a formar lo que son las válvulas. Entonces, nótese, ¿no? Acá la formación del... Entonces, ¿qué corresponde acá al endocardio? Corresponde toda esta capa de acá, toda esta capa de acá y toda esta capa de aquí que se encuentra recubriendo también va a corresponder a lo que es el endocardio. El endocardio que tiene endotelio, ¿no? Que es la última capa, la capa más superficial, tiene un subendotelio, que es tejido conectivo, y tiene un subendocardio. En el subendocardio voy a encontrar fibras de Purkinje, ¿ya? Voy a encontrar fibras de Purkinje, y voy a encontrar irrigación venosa, ya también nervios, etc. Una Bien, y pregunta, acá... disculpa, Sí, José. dime. En la anterior diapositiva, Sí, esta... la parte del miocardio en el ventrículo, ¿cuál sería? No, diré, me confundí. La parte del... eh, hay una capa que faltaba, creo, el endocardio en el ventrículo. Subendocardio. Ajá. Mire, todo esto de acá, todo lo que Porque está... parece que la aurícula tiene más capas que el ventrículo. A ver. Mira, acá tengo mi endocardio. Mira, es más grueso esta es la luz del corazón, ¿no? Acá tengo la luz del corazón, la luz del corazón. Ujú. La luz de mi aurícula, la luz de mi ventrículo. Yo tengo mi endocardio, que es más grueso en las aurículas, y tengo mi endocardio, que tiende a ser más delgado en lo que es mi ventrículo, ¿ya? Este endocardio tiene tres secciones o tres segmentos. Una endotelio, que es la capa que recubre, tengo debajo el subendotelio, que corresponde al tejido conectivo, y tengo debajo, que conecta con el miocardio, al subendocardio. ¿Ya? Este subendocardio tiene fibras de Purkinje y se encuentra en contacto, obviamente, con lo que es el miocardio. Pues. Se encuentra en contacto con lo que es el miocardio. Y acá tú mencionabas, mira, esta es la capa muscular de lo que es la aurícula. Mire, es más delgada que el ventrículo, ¿no? Se nota bastante la diferencia. ¿Sí? ¿A eso te Ujú. referías? ¿Sí? Y la parte del epicardio no se ve. No. Acá no, esto es de la mitad para adentro. El epicardio está hacia afuera, acá está en este momento. Ah, Este es ya, el ya. epicardio. Este es Ajá. el epicardio, ajá. Ujú. Y este es mi miocardio. Se encuentra recubriendo al miocardio, pero hacia afuera. Este es hacia adentro. Esta es la luz. Ya, mi duda, no me había oído. Ujú, sí, ya. Bien, entonces ahora tenemos que hablar de las válvulas Ya está bien, auriculoventriculares, no ¿verdad? me había ubicado bien. Sí. Ok. Entonces, yo tengo cuatro válvulas en el corazón, ya cuatro válvulas principales en el corazón. A nivel de las aurículas y los ventrículos, no tengo mi válvula tricúspide y mi válvula mitral.
Y también tengo mis válvulas sigmoideas, ¿verdad? Mis válvulas sigmoidea pulmonar y mi válvula sigmoidea aórtica, o también por ahí les dicen válvulas semilunares. Bien, entonces acá, válvulas auriculoventriculares, está formado por el esqueleto de tejido fibroso que tiene fibras elásticas, ¿verdad? Que tiene fibras elásticas. ¿Qué son las válvulas? Ya se los dije, son evaginaciones de lo que es el endocardio. Se encuentran sujetas a las cuerdas tendinosas, ¿verdad? Que son continuación de los músculos papilares que encontramos en la pared interna de los ventrículos. Estas cuerdas tendinosas se sujetan en superficies ventrales de las válvulas, evitando su reversión, ¿está? Evitando su reversión durante la eyección. Se encuentran revestidas por endotelio y ancladas en anillos fibrosos. Bueno, esto es parte de lo que está formado por tejido fibroso. Y va a tener una parte esponjosa, ¿no? Acá lo vemos, una parte esponjosa que da hacia los ventrículos y una parte fibrosa que se encuentra mirando hacia los ventrículos, ¿verdad? Obviamente, estas válvulas que separan a las aurículas de los ventrículos y separan los respectivos vasos sanguíneos de los ventrículos, ¿verdad? Acá otra aclaración, ¿verdad? Al lado izquierdo que encontramos nosotros, encontramos a mi válvula tricúspide y al lado derecho encontramos a la válvula mitral. No creo que es al revés, ¿verdad? Acá me he equivocado, chicas. Acá corríjanlo ya, esto es importante. En el ventrículo derecho y en la aurícula derecha encontramos a la válvula tricúspide, ¿ya? Tres valvas. Y, a la valva, en el corazón izquierdo encontramos a la válvula mitral, ¿no? Dos valvas. Ya no se confundan. Voy a cambiarlo mejor de una vez porque esto es importante. A ver. Al lado izquierdo, válvula. Ya, sí. Ya. Ahí está cambiado. Ya, chicas, entonces aquí, miren, les quería... ¿Ven la pantalla? Sí se ve. Sí, ya, genial. Y entonces para el lado derecho tenemos acá, ya lo corregí, la válvula tricúspide y para el lado izquierdo tengo mi válvula mitral o válvula bicúspide. ¿Verdad? Entonces aquí les quería aclarar esto, ¿no? Estas válvulas tienen una parte fibrosa y una parte esponjosa. Fibrosa hacia los ventrículos, ¿por qué? Porque la presión de sangre que recibe los ventrículos es mayor, entonces esta capa tiene que ser medio dura, ¿no? Por eso es fibrosa. No recibe más golpe y por eso le corresponde a que sea fibrosa. Mientras que la aurícula, ¿no? La sangre llega también, pero con menor fuerza, ¿no? Y por eso no es tan fibrosa, ¿no? Se conoce como esponjosa. Ya, esto se debe. Entonces aquí, ¿qué otra cosa les puse? Las cuerdas tendinosas se sujetan en superficies ventrales de las válvulas evitando su reversión durante la eyección. ¿Cuál es la superficie ventral? La superficie ventral es la que da hacia los ventrículos, ¿ya? Hacia los ventrículos. Y miren, cuando hay una eyección, ¿no? La sangre podría retornar hacia las aurículas. Sin embargo, estas cuerdas tendinosas hacen que estas válvulas se queden cerradas, ¿no? Se queden tapadas. Entonces es como que tienen una pita y cuando hay una fuerza, en vez de abrirse, la cierran, ¿no? O sea, lo mantiene ahí, lo mantiene en su lugar. Bien, entonces eso, y ahora le tenemos que hablar de lo que es las fibras de Purkinje. Bueno, eso también lo vimos en su momento a detalle, ¿verdad? Se encuentran en dónde? En el subendocardio, ¿verdad? Intervienen en la conducción del impulso cardíaco. ¿Y qué son en sí las fibras de Purkinje? Que son cardiomiocitos modificados, ¿verdad? Son cardiomiocitos modificados. Miren, acá los encontramos, ¿verdad? Acá los encontramos, ¿verdad? Estos son mis fibras de Purkinje. Son más grandes, ¿verdad? Son más grandes que mis fibras musculares cardíacas, obviamente. Y se caracterizan porque, acá está, miren, las miofibrillas en la periferia a forma de anillo, ¿no? Vean, estas son fáciles de identificar, ¿no? Acá tengo mis miofibrillas en lo que es la periferia, ¿verdad? En la periferia. Alrededor del núcleo hay abundante cantidad de glucógeno. ¿Y qué hacen en sí? Contraen al corazón de manera rítmica y de manera espontánea, ¿verdad? Ya, ahora tenemos que hablar del impulso cardíaco. El corazón tiene su propio sistema para generar su contracción, ¿verdad? Para generar su contracción, para generar su impulso. ¿Dónde inicia
Esto inicia en el nódulo o nodo sino auricular, donde lo encontramos en la aurícula derecha, cercano al orificio de la vena cava, ¿ya? De la vena cava superior. Bien, estas fibras cardíacas que forman este nódulo son modificadas, bien, son más pequeñas y no tienen uniones intercalares, sino que están unidas por uniones de adherencia, uniones de adherencia y uniones comunicantes, ¿ya? Y uniones comunicantes. Y el nodo sino auricular también corresponde a lo llamado marcapasos natural, ¿ya? Lo mismo. Ustedes pueden encontrar marcapaso natural o nodo sino auricular, es lo mismo. ¿Qué hace? Inicia el impulso cardíaco, ¿verdad? La contracción de las aurículas y llega hasta el nódulo auriculoventricular. Entonces, mi impulso cardíaco empieza en el nódulo sinoauricular. ¿Y qué hace esto? Hace que la aurícula se contraiga. Llega el estímulo ¿hasta dónde? Hasta el nodo auriculoventricular, que también se encuentra en la aurícula derecha, pero en este caso se encuentra cerca al tabique interventricular, ¿no? Específicamente por encima del tabique interventricular o septum, ¿ya? O septum. Este nodo auriculoventricular recibe la señal de contracción de la aurícula y la conduce a través del haz de His, ¿ya? Pero este nódulo auriculoventricular tiene una prolongación hacia adentro del tabique, ¿ya? Hacia adentro del tabique y forma justamente lo que les comentaba, el haz de His, ¿no? Este haz de His va a discurrir por el tabique interventricular y a nivel ya de los ventrículos se va a dividir en dos ramas, ¿no? La rama derecha y la rama izquierda, ¿verdad? La rama derecha y la rama izquierda, en donde finalmente ya encontramos a las fibras de Purkinje, ¿verdad? ¿En dónde? En el subendocardio, que se encuentra en contacto con el endocardio y el miocardio. Y entonces acá está lo que les mencionaba. Nodo sino auricular, nódulo auriculoventricular, ¿no? Acá tengo lo que es mi haz de His, que entra al tabique y se ramifica, ¿no? Rama derecha, rama izquierda. Bien, a nivel de los ventrículos se empieza a ramificar más, y encontramos a las fibras de Purkinje que van a estimular la contracción rítmica del corazón. Bien, chicas, entonces eso sería todo con respecto al corazón. Y acá hay cosas importantes que vi en su clase, ya que vi en su clase. Lo que es la arteriosclerosis, que es la obstrucción de la luz de las arterias, ya, la obstrucción de la luz de las arterias. ¿Dónde ocurre o dónde está el problema? Está el problema a nivel de la capa íntima, ¿verdad? A nivel de la capa íntima. Estas capas íntimas se cubren ¿de qué? De placa ateromatosa, ¿ya? De la placa ateromatosa. Esta placa obstruye todo el camino y la sangre deja de pasar por ese lado, ¿verdad? Deja de pasar. Entonces, esta capa íntima, ¿por qué se engrosa? Se engrosa por la acumulación de macrófagos que fagocitan triglicéridos, ya que están fagocitando triglicéridos, se empiezan a acumular, acumular alrededor de la capa íntima o túnica íntima, ya es lo mismo, y forman lo que es la placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa obstruye la luz, ya, obstruye la luz. Luego también por ahí vi lo que es el aneurisma, ya. El aneurisma, ¿qué va a hacer? Va a ser las paredes de las arterias y de las venas van a volverse débiles y se van a dilatar, ya, se van a dilatar, miren acá está. Se van a dilatar. ¿A qué nivel de la pared ocurre? Ocurre en los tres niveles de las paredes, o sea, son por igual, ¿ya? Son por igual. Simplemente recuerden que la pared se debilita y se dilata, y se dilata. Esto ocurre por una falla de la síntesis de fibras elásticas, ¿ya? Las fibras elásticas. Luego también por ahí vi lo que son las varices. Esto sí es clásico, ¿no? Todos han visto a una persona que tiene varices. ¿Qué son? Son venas dilatadas. Son venas dilatadas, ¿por qué? Porque sus válvulas no se cierran y la sangre cae, ¿no? En vez de seguir ascendiendo, la sangre se mantiene ahí, si quieren verlo de esta manera, emposada, ¿verdad? Si quieren verlo de esta manera, se encuentra emposada y se forman estas típicas formas, ¿verdad? Las formas varicosas, las venas varicosas. Es común que en personas sedentarias, ¿no? En personas sedentarias. Y finalmente aquí las anastomosis arteriovenosas, ¿ya? Anastomosis arteriovenosas que va a ser la unión directa
entre arteriolas y la unión directa entre vénulas, ¿no? Una arteriola se une directamente con una vénula. ¿Dónde la encontramos? La encontramos a nivel de los dedos, ¿ya? En la yema de los dedos, en la oreja, ¿no? En el lóbulo de la oreja, en la nariz y, bueno, ya les dije, ¿no? En la yema de los dedos. Esto es en mayoría, ¿no? O sea, estas anastomosis arteriovenosas van a predominar en estos lugares, ¿no? Porque también vamos a encontrar capilares, también vamos a encontrar metarteriolas, ¿ya? Pero, ¿qué predomina más? En este caso va a predominar más lo que es la anastomosis arteriovenosa. Bien, ¿qué función tienen? Acá está, regular el flujo sanguíneo y conservar el calor, ¿ya? Y conservar el calor. Bien, y acá está, sus células musculares se vuelven células glómicas, ¿no? Se vuelven células epitelioides, ¿verdad? Entonces, es como que, ¿cómo yo identifico esto a microscopio? Cojo una muestra, ¿no? De la yema del dedo, de la nariz, de la oreja, del lóbulo de la oreja, y voy a encontrar que en vez de tener mi estructura típica de una arteria, ¿no? Que tiene su capa muscular, esta capa muscular yo no la voy a encontrar, sino que le voy a encontrar células cúbicas, células epitelioides cúbicas que van a estar en contacto con otras células epitelioides cúbicas que provienen de la vena. Entonces, cuando encuentro esto, entonces yo me estoy refiriendo a una anastomosis arteriovenosa, ¿ya? Una anastomosis arteriovenosa. De todo esto que tienen que recordar, la arteriosclerosis y que se encuentra la anastomosis arteriovenosa a nivel de la yema de los dedos, ¿ya? Y la arteriosclerosis que tienen que recordar, la placa ateromatosa que tapa la luz de las arterias. ¿Y dónde ocurre esto? A nivel de la túnica íntima, ¿ya? A nivel de la túnica íntima. Bien, chicas, eso ha sido todo. Lo demás, eso ya se lo voy a No, pasar, ya está completo. Sí, una pregunta. Dígame, dime. José, disculpa una pregunta. En la anastomosis arteriovenosa, mencionaste algo acerca, lo último que mencionaste, que lo de las células cúbicas, ¿podrías volver a Ah, mencionarlo? ya, No, sí, no sí. entendí muy bien. Sí, ¿qué pasa? Que, ¿cómo yo identifico una anastomosis arteriovenosa? ¿No? Usualmente, ¿qué tengo yo? Tengo el paso de la arteriola se hace más pequeña, se va haciendo más pequeña, se vuelve capilar, conecta con el capilar venoso, obviamente, y se vuelve vénula, ¿verdad? Pero en este caso, en esta anastomosis, va a pasar directamente de arteriola, va a pasar directamente a vena. Este cambio brusco que va a dar se va a caracterizar por la presencia de estas células glómicas, ¿ya? Células glómicas. ¿Qué quiere decir? Que la capa de músculo, no, la capa de fibras musculares, va a ir desapareciendo progresivamente y en su lugar voy a encontrar células epiteliales cúbicas. Ya células epiteliales cúbicas, hasta luego volver a aparecer de nuevo, va apareciendo progresivamente ya a nivel de las vénulas, de nuevo, la capa muscular de las venas. ¿Ya? A eso se refiere, células glómicas, así se le conoce. ¿No? Acá está, sus células musculares se vuelven células glómicas, ¿no? El paso de en vez de células musculares ya no voy a encontrar, sino voy a encontrar células glómicas, ¿no? Células epitelioides, medio cúbicas. Las células glómicas, ¿a qué se refieren? O sea, células glómicas, diré, células epitelioides, ¿de qué ¿Sí? parte? ¿De la arteria, de la vena o del corazón? Eso es a nivel de los vasos sanguíneos se ocurre esto. A nivel de los vasos Ah, sanguíneos. ya, ya. O Ajá. sea, o sea, sino que ahí dice, las células musculares se vuelven glómicas, pero células musculares de qué estructura se vuelven células De musculares los vasos en sanguíneos, mira, células mira, glómicas. acá está. Acá está, acá está. A ver, acá te lo explico. ¿Ya? Recuerda, las arterias tienen una capa muscular, ¿verdad? Tienen una capa muscular. Y las Ah, venas ok. también tienen una capa muscular. En las uniones, perdón, en las anastomosis arteriovenosas, esta capa muscular va a reemplazarse por células glómicas, ¿no? O sea, ya no voy a encontrar estas fibras de ácido muscular liso, sino voy a encontrar células epitelioides, ¿ya? Entonces, cuando yo encuentro eso en una muestra, entonces yo ya sé que se refiere a una anastomosis arteriovenosa, ¿no? A los famosos glóbulos. A eso se refiere. O sea, se ve, estos vasos sanguíneos se modifican para formar esta anastomosis arteriovenosa. ¿No? Porque lo típico es encontrar esto, ¿verdad? Es encontrar mi túnica media con su respectiva cantidad de fibras musculares. ¿No? Y estas fibras musculares se Ujú. van haciendo menor cantidad hasta llegar a los capilares, ¿no? Y luego vuelve a aumentar ya en las venas. Pero en Ah, este ok, caso, ok. ajá, sí, ahora sí se me entendió, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, mucho mejor. Genial. Bueno, chicas, eso ha sido todo. Voy a pasarles el link del post-test para que
lo resuelvan. Y si alguien tiene alguna pregunta, todavía no se vayan, esperen. Voy a pasarles el link de una vez por aquí, también se los voy a pasar por WhatsApp.